Hola, ¿qué tal? Soy Yadira Pimentel y les doy la bienvenida a Bienestar al Día, el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. El cáncer de mama es el de mayor diagnóstico a nivel mundial. Se estima que 1 de cada 9 mujeres serán diagnosticadas con este tipo de cáncer, lo que significa que al momento todos conocemos una amiga, tal vez un familiar cercano, una hermana, una madre, tal vez usted tiene este diagnóstico de cáncer de mama. Y como todos los tipos, volver a la salud requiere de fortaleza, dedicación, sacrificios. Algunas mujeres se enfrentan también temas relacionados con la parte estética que va directamente a la psicológica y a la emocional. Estamos hablando de la extracción de los senos a causa de una mastectomía. Hoy nos honra muchísimo tener hoy en Bienestar al Día al doctor Julio Sicart. Él es cirujano plástico para hablarnos sobre la reconstrucción de mama. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por invitarme al programa de televisión. Para mí es un honor y espero ayudar bastante al conocimiento de cómo podemos contrarrestar o combatir el efecto psicológico de estas pacientes. Hoy queremos justamente tocar ese lado humano, porque si bien es cierto es una cirugía estética, no menos cierto es que va directamente a la fisionomía de la mujer. Culturalmente tenemos nuestros senos, nacemos con ellos, los vemos crecer y llega a esta situación del cáncer y es como si nos quitaran algo que nos pertenece. Mira, el seno como tal es lo que representa la feminidad de la mujer. Correcto. Entonces, desde que hablamos de seno, en el caso mío, yo soy cirujano plástico y hago la parte de oncoplástica, uno siempre trata de preservar el seno y si en este caso llevo una mastectomía, uno trata entonces de hacer una reconstrucción que ese seno nuevo parezca un seno natural, porque psicológicamente se ha probado que las pacientes inclusive con cáncer evolucionan mucho mejor cuando tú le haces una reconstrucción inmediata inclusive, y la evolución psicológica y de su propia salud, cuando han hecho estudios comparativos, las pacientes que son reconstruidas a las que no, evoluciona mejor con el cáncer. Y es interesantísimo este dato porque si bien es cierto es selectiva, ese punto de la mejoría en la salud emocional de la paciente y hasta física aporta mucho a la conversación. Sí. La cirugía plástica vino a eso, hoy en día, antes no se usaba, antes no veían, antes inclusive los cirujanos oncólogos de los tiempos anteriores hacían cirugías muy radicales, inclusive cirugías que no permitían una reconstrucción. Hoy en día ya los cirujanos oncólogos, mastólogos, nos buscan para hacer cirugía en conjunto, que es lo ideal. El ideal es la cirugía en conjunto y la reconstrucción simultánea. Simultánea es que el mismo día que le van a quitar el seno o le van a hacer la mastectomía, uno en el quirófano coordina la cirugía donde le dice al oncólogo, déjanos suficiente piel, déjanos suficiente músculo para posteriormente yo hacer una reconstrucción que permita un resultado satisfactorio, bonito, a largo plazo. Ya ustedes hacen entonces un trabajo en conjunto. Sí, hoy en día ya el trabajo en conjunto y eso ha ayudado mucho, inclusive hoy en día los seguros en todos los niveles están cubriendo la reconstrucción simultánea. Entonces, imagínate un paciente que ya llegaba a nosotros mastectomizado, tener que hacer una reconstrucción mamaria crónica, o sea, una paciente que ya tenía años de mastectomizada, pero la mayoría de los pacientes con cáncer vienen con muchos problemas económicos también. Claro, es una enfermedad. Es una enfermedad que quiebra a la familia. Totalmente. Entonces, hoy en día con los seguros, que es una ley que hay, es una ley de la CISARRIL, junto con el gobierno, todos los seguros en los diferentes planes tienen que cubrir la reconstrucción mamaria en la primera y en la segunda etapa. Entonces, hoy en día, debido a eso, se están haciendo más reconstrucciones mamarias, se está concientizando más la población y en conjunto con los oncólogos o los mastólogos, que son los que hacen la mastectomía, uno está trabajando mucho más fácil porque ya el tema económico no es un problema, sino es una solución con los seguros hoy en día. Y probablemente pocas personas tienen ese dato y lo escuchan hoy en nuestro espacio. Yo creo que una de las cosas más importantes que vamos a hablar en la entrevista es el apoyo que hoy los seguros médicos
le están dando a la paciente con cáncer. Y le comentaba a alguien que me encantaba la entrevista fuera de época de cáncer de mama. Porque lo más importante de esta entrevista, porque normalmente quieren siempre hacer entrevistas en los tiempos de octubre, que octubre es rosa. Pero yo le digo, óyeme, es que el cáncer de mama es diario, es todos los días, tú lo ves diario. Entonces, hoy con esta entrevista yo sé que le va a llegar a muchos pacientes que están desinformados, y eso de los seguros que facilita o que ayuda, ayudará a todas esas pacientes a reconstruirse. Y no solo en la parte de cobertura, hemos visto cómo también están con el tema de la prevención, charlas, conferencias, llevando testimonios también de personas que ya han pasado por la enfermedad y qué cosas uno puede evitar para prevenirlo o qué podemos hacer si ya tenemos el diagnóstico. Mira, yo tengo ya en el hospital, en el HOMS, muy orgulloso de trabajar en mi institución. Yo tengo ya 11 años, cumplo en marzo. Y desde el primer día nosotros, digo nosotros porque yo tengo un equipo de trabajo, nosotros trabajamos directamente con la Fundación HOMS. Y la Fundación HOMS, antes de la pandemia, todos los años, hacíamos una jornada de reconstrucción gratis. Fundación HOMS, Fundación Arizona, IRECMA y un servidor. Y lógicamente el HOMS, como casa que nos recibe. Entonces, duramos ya, de esos 11 años, pandemia paramos 2 años, o sea que duramos de 8 a 9 años, haciendo jornadas, operando más de 20, 25, 30 pacientes gratis, porque, vuelvo y te repito, eso de los seguros es de un año para acá. Es reciente. Es reciente, entonces la única manera de tú poder ayudar y aportar un grano de arena a todas esas pacientes que venían de una secuela de una mastectomía era a través de fundaciones y, lógicamente, y ángeles o guerreros junto a las guerreras, que son esas mujeres que le hicieron la mastectomía, uno poder reconstruirla, porque ya con la fundación hay una ayuda económica, tú ves. Entonces, en esa misma fundación, en esas mismas jornadas, uno hacía charlas, conferencias, compartía con todas ellas, y lógicamente se creó como una red que hasta hoy en día yo sigo viendo todas esas pacientes, y ellas mismas se concientizan entre ellas y hay una red de apoyo de las mismas pacientes con el mismo voluntariado de la Fundación HOMS que ayuda a orientar a todos los pacientes. Entonces, el HOMS ha tenido una campaña, bueno, desde que yo llegué, muy, muy grande de concientización y más ahora con este programa de televisión que es de la misma institución. Justamente llevando información, aprendiendo juntos de todos estos temas de prevención sobre todo, pero también cuando ya tenemos el problema, cuáles son los tratamientos posibles, qué tanto ha avanzado la medicina, y ustedes desde esa fundación, qué bueno que trae esto a la conversación, ¿qué significa para ustedes cambiar tantas vidas de personas que de no ser así, no lograrían tener nuevamente esa figura y recuperar su autoestima, su manera de mirarse? Mira, hoy en día los tratamientos, como te había comentado al principio de la entrevista, ya se enfocan más a la reconstrucción mamaria simultánea. No hay que esperar 6 meses, 1 año, 2 años después, que la paciente como que viva un duelo de la mastectomía para entonces tú después venir a reconstruirla. Hoy en día, mientras menos duelo tiene esa paciente, una recuperación más rápida, más sana, psicológicamente se integra más rápido a la sociedad. O sea, es totalmente diferente. Entonces, de los tiempos 20 años atrás, ¿ok? Te diría hasta 10 años atrás. O sea, 10 años atrás a 10 años ahora, el tratamiento de reconstrucción mamaria ha cambiado mucho. Y hoy en día, tú tienes varios tratamientos de reconstrucción de mama. Tú tienes reconstrucción, muchas veces, si el médico que hace la mastectomía deja suficiente piel, tú puedes poner un implante directo. Tú pones un implante mamario, que es el mismo implante que se utiliza para hacer aumentos mamarios. O si no hay mucha piel, no hay mucho tejido, utilizamos lo que son los expansores tisulares,
que es como si fuera un expansor, es como si fuera un implante vacío, que uno lo va expandiendo, uno va llenándolo de solución salina, hasta que adquiere un tamaño o un volumen que quepa un implante. ¿Me doy a entender? Sí, claro. Entonces tú tienes esa reconstrucción con materiales haloplásticos como son implantes o expansores. Y también tiene una reconstrucción que se llama reconstrucción autóloga, que es la reconstrucción realizada con los propios tejidos del paciente. En este caso, las pacientes que tienen un abdomen flácido o un abdomen de un cierto tamaño, que haya tenido varios embarazos, una buena flacidez, uno puede utilizar el tejido de la abdominoplastía. Uno le hace una abdominoplastía a la paciente y ese tejido que normalmente se descarta de la abdominoplastía, uno lo sube y lo coloca en el área del defecto o de la secuela. O también utiliza parte de la espalda, del tejido de la espalda, junto con el músculo latissimus dorsi o gran dorsal, y contrapone ese tejido de la espalda hacia adelante. Entonces tú tienes varias técnicas. Varias técnicas. Cada paciente tiene una evaluación previa, inclusive la semana pasada yo hice una reconstrucción con un gran dorsal y desde que llega la paciente tú enfocas cuál es el tratamiento, cuál es la cirugía, y cuando tú enfocas tratamiento y cirugía y das el tratamiento que de verdad el paciente merece, la cirugía es un éxito. Y de verdad la reconstrucción hoy en día con esos 3 tipos de cirugías es lo que ha facilitado que todas las pacientes no se queden sin reconstruir. Vamos a profundizar sobre esas 3 opciones de reconstrucción de mama después de la pausa. Seguimos en Bienestar al Día. Continuamos con el doctor Julio, está con nosotros en Bienestar al Día. Estamos hablando de reconstrucción de mama después de una mastectomía. Estamos humanizando ese tema, esa realidad que enfrentan muchas mujeres luego de sufrir de cáncer de mama y estando en el proceso, cómo pueden también recuperar esa figura. Hablábamos de 3 opciones de reconstrucción de mama y quisiéramos profundizar. ¿Cómo ustedes determinan cuál va para cada paciente según el caso? Mira, nosotros siempre tratamos de irnos de lo más simple a lo más complejo. Por ejemplo, si yo puedo reconstruir una paciente con un implante o con un expansor y después un implante, es mucho mejor, es mucho más fácil, tiempo de cirugía más corto y la recuperación de la paciente es mucho más rápido. Si por el caso de la paciente no tengo, como te dije, suficiente tejido, suficiente volumen, o es un cáncer de pérdida de mucha piel, que yo tengo que llevar piel para reconstruir, voy a tener que necesitar un tejido autólogo, como es el abdomen, como es la espalda. Entonces, cada paciente, uno identifica el caso, como te estaba explicando anteriormente, pero lógicamente nos vamos de lo más simple a lo más complejo. Y también le ha pasado de repente que la paciente pide tal vez algo más grande de lo que tenía y ustedes ahí pueden manejar. Nosotros tenemos que negociar con la paciente, porque en realidad es impresionante. La mujer como tal no deja de ser coqueta. Claro. Inclusive pasando por un problema de salud como tal que estamos hablando de cáncer, la paciente no deja de ser coqueta y no deja de querer, aunque sabe que es una cirugía estética, que es una cirugía reconstructiva, no deja de pensar que quiere una cirugía estética. Entonces uno negocia con la paciente, dialoga, le explica, porque en realidad cuando hay reconstrucciones mamarias por cáncer, hay que pensar que probablemente a esa paciente se le va a dar quimio, se le va a dar radio, y cuando hay quimio y radio envuelta, principalmente la radio, es una situación para hacer mucha estética y no enfocarse en lo que en realidad es la reconstrucción. Entonces, te diría que sí, que uno siempre trata de dar la parte estética a la paciente, pero tratamos siempre de concientizar que las primeras cirugías son enfocadas más a una reconstrucción que a una parte estética, porque si yo te hablo de lo que son las fases de la reconstrucción, tú tienes que viene, si necesitas expansor, le pones un expansor. Claro. Después viene el implante. Cuando viene el implante, tú tienes que ver la mama contralateral, porque si la mama contralateral no tiene cáncer, tú tienes que poner un implante que sea más o menos del mismo tamaño de la mama contralateral. Si la mama contralateral está caída, hay que levantarla.
porque entonces esta se va a ver bonita con un implante. Inclusive me ha pasado que la mama reconstruida termina viéndose más firme y más bonita que la contralateral, porque esta está caída o está grande. Entonces uno tiene que hacer una simetrización, que es los senos, llevarlo a que se parezcan lo más parecido, pero también uno concientiza al paciente que la mama reconstruida siempre va a ser muy diferente o algo diferente a la mama que no tiene cáncer. Claro. Entonces uno siempre trata de hacer una simetrización, la mama contralateral, simetrizarla. Después que tú pones implante que simetrizaste, tienes que esperar por lo menos 1 o 2 meses la caída natural que va a tener el seno, porque también viene una tercera fase de la reconstrucción, que es hacer el pezón y la areola. Entonces, que también lo hacemos. ¿Y cómo se hace esta parte? No, mira, él siempre me preguntan mucho eso. Hoy en día hay varias maneras de tú hacer el pezón. Tú puedes hacer un colgajo local, que es como un doblecito de piel, y eso te va a dar la elevación del pezón. Y la areola, que es lo que está alrededor del pezón, tú lo haces de un injerto de piel, del área inguinal, que es el área inguinal, si todos se chequean, es un área con un color un poquito más oscuro, parecido al color de la areola. Y hoy en día también hacemos mucho lo que es el pezón y la areola con un tatuaje. Lógicamente, es bueno orientarlo a los televidentes que el pezón, el seno, no tiene, en este caso, después de una mastectomía, no va a tener sensibilidad, no va a tener función de seno, porque también en otras entrevistas me han preguntado, doctor, ¿y esa mastectomía, cuando usted le hace el pezón de nuevo, tiene sensibilidad? O hasta el mismo paciente, porque no sabe de medicina, tú sabes. Entonces, cuando tú haces mastectomía, tú no solamente te llevas los vasos sanguíneos, el tejido mamario, sino también te llevas, o ellos se llevan en la mastectomía lo que es el sistema nervioso o los nervios que le dan inervación tanto a la piel de la mama como al pezón. Entonces, es una, como te digo, la secuencia de la reconstrucción, yo siempre digo a los pacientes, mira, vamos a comenzar tu reconstrucción hoy, pero al final vamos a terminar como familia. ¿Por qué? Porque nada se hace de un día para otro, no se resuelve nada en una sola cirugía. Los pacientes tienen que tener paciencia en aceptar el proceso y el tiempo que ese proceso dura. Porque si nos vamos en tiempo de una reconstrucción, estamos hablando que más o menos se lleva de 1 año, 1 año y medio, casi 2 años, en terminar todo el proceso. Hay que tener paciencia y de hecho queríamos en esta conversación dejar claro el tema del resultado y de la funcionalidad de ese seno reconstruido. Y ya usted lo dejó claro, la sensibilidad no está, no. El tema de la lactancia... Lactancia tampoco. No. Tampoco. Lactancia sería de la mamá que no tiene el cáncer, pero porque Dios es tan inteligente que nos dio dos senos. Entonces yo he tenido casos de pacientes que lógicamente, si el seno contralateral no se toca, no tiene cáncer, puede lactar de ese lado, claro. Claro que sí. Usted mencionaba ahorita que se están haciendo las operaciones en el mismo lugar, o sea, la mastectomía y entonces ustedes también hacen la reconstrucción. Sí. En ese sentido, la paciente debe seguir un tratamiento ya sea de radio o de quimio y se pudiera preguntar la audiencia si hay alguna interferencia entre una cosa y otra. Sí, la quimio no afecta tanto la recuperación de la reconstrucción, porque la quimio es algo endovenoso que simplemente te da un tratamiento para bajarte tu carga tumoral. ¿Me doy a entender? O sea, es una explicación a grosso modo para que el público lo entienda, pero tiene más cosas, ¿verdad? Explicaciones. Pero la radioterapia en una paciente ya que tú le haces una reconstrucción, principalmente cuando tú le pones un implante o un expansor, por eso se recomienda cuando una paciente le van a dar radioterapia, nosotros no ponemos implante, ponemos un expansor tisular para evitar que esa paciente con los rayos de la radioterapia me dañe el implante. No importa que dañe el expansor, no importa que el expansor le dé una contractura capsular, que son las... ¿Qué te puede pasar con una radioterapia? Una contractura capsular, que eso no se pone muy duro, o el tejido muchas veces se daña bastante y eso enlentece la segunda etapa de la reconstrucción.
Entonces, si tú tienes un expansor, es como una alternativa en el sentido de que si se daña el expansor no hay problema. En la segunda etapa yo saco ese expansor y ya coloco el implante definitivo que va a tener el paciente. Entonces, no hay ningún problema con la radio, pero sí, si se va a dar radio, es mejor colocar un expansor tisular para no afectar el implante definitivo. En cuanto a los tejidos autólogos, no hay problema de radioterapia posterior a la cirugía de tejido autólogo, porque es un tejido normal. Tú no tienes implante, no tienes nada que se dañe. Claro, el tejido se acartona, porque la radioterapia es como un rayo que daña la vascularidad de esa área donde tú estás dando el rayo, y la piel, al perder vascularidad, se torna acartonada. Entonces es una piel que tiende a ser como dura, no suave. Por eso es que cuando ponemos expansores, la radioterapia comienza cuando ya el paciente se ha expandido completamente. Correcto. O sea, tú siempre tienes que tener un diálogo con el radioterapeuta. Mira, déjame terminar la expansión para que tú comiences la radio, porque si no yo no voy a poder expandir esa piel y no voy a poder poner el implante. Es un trabajo en conjunto, un trabajo hermoso que realizan. Ahí es un trabajo, como tú dices, en conjunto, porque ahí trabaja el oncólogo clínico, el cirujano oncólogo, el cirujano plástico, oncoplástico, porque dentro de la cirugía plástica, es bueno que explicar esto, no todos los cirujanos plásticos se forman con la parte de oncoplástica. Entonces muchas veces los pacientes, como no saben del tema, por supuesto, creen que cualquier cirujano plástico hace reconstrucción. Entonces no es así. O sea, la cirugía oncoplástica es una, como quien dice, una subespecialidad de la misma cirugía plástica. Porque no en todas las residencias, o sea, no en todos los sitios que el cirujano plástico se forma, lo forman para hacer reconstrucciones mamarias. Entiendo, y con su explicación hoy nos queda muy claro que tienen esa estrellita colocada en el pecho para apoyar a tantas mujeres en la reconstrucción de mama luego de un cáncer o padeciendo un cáncer de mama. Es una labor hermosa que realizan y cambia muchas vidas. Y de hecho seguiremos conversando al respecto después de la pausa, testimonios y otros temas relacionados que usted no se puede perder. Ya volvemos. Gracias, doctor Julio. Gracias. Un placer. Estamos de regreso en Bienestar al Día. Hemos aprendido mucho sobre la reconstrucción de mama, muchos beneficios no solo a nivel físico, sino emocional y psicológico. Nuestra compañera Carolyn Cuevas está en el Hospital Metropolitano de Santiago y con ella conoceremos la historia de una paciente, un testimonio que no te puedes perder. Vamos a verlo. A finales del 2020, Rosa Ureña tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles de su etapa adulta. Un diagnóstico temprano de cáncer de mamas le permitió sacar a flote su faceta más determinada. Una cosa muy importante es que la decisión la toma uno. O sea, el cuerpo médico te acompaña, te dice las ventajas, las desventajas. Tú podías tomar la decisión de hacértela parcial o hacértela total. Mi decisión fue hacerla total. Pienso que era una decisión sabia, oportuna. Primero porque podía darme a mí una calidad de vida mejor y tenía también una posibilidad de no entrar a ningún tipo de terapias. Pese a las dudas de un inicio, contar con un cuerpo médico multidisciplinario y con la posibilidad de realizarse una reconstrucción mamaria junto a la mastectomía hizo que todo fuera más llevadero. Una cosa importante que cuando me hicieron la mastectomía es que inmediatamente me hicieron una reconstrucción mamaria. O sea, yo tuve la oportunidad y la tienen todas las mujeres hoy, y una de las ventajas es que todas las personas que tienen un seguro básico, el plan básico de salud, está cubriendo la reconstrucción mamaria con implantes de muy alta calidad. Ya no son implantes que tú tienes que colocarte y retirarte a los 10 años, no, es permanente. La economista cuenta que su proceso de recuperación fue bastante óptimo. Al mes de su intervención pudo incorporarse al trabajo y 3 meses después ya podía realizar todos sus movimientos con soltura. Pero, ¿qué implicaciones psicológicas tiene un proceso como el que experimentó Rosa Ureña?
La especialista lo explica. Usualmente la mastectomía va muy de la mano con que estas pacientes sientan depresión, sientan ansiedad, por esto mismo, el hecho de no saber cómo lo puedo manejar, no saber cómo puede reaccionar mi entorno. ¿Cómo puede ayudar a la reconstrucción de las mamas con la carga psicológica y emocional que trae el padecer cáncer de mama? Quizás como antes no contábamos con tantas cirugías estéticas que hoy en día se pueden realizar, antes se veía muy ligado al hecho de que las mujeres tuvieran más depresión, tuvieran más ansiedad, quizás porque no tenían los recursos de poderse hacer una reconstrucción estética. Hoy en día, al tener quizás más recursos, pues va muy ligado al positivismo, de que quizás tengo la opción y tengo el control de tomar una decisión de si deseo o no hacerme una reconstrucción. Entonces, esto me va a ayudar a quizás tomar un poquito más de empoderamiento como mujer, el hecho de yo sentirme que puedo ser capaz de tomar esa decisión y pues me puede ayudar de manera positiva al verme corporalmente quizás como me veía antes. La experta en la conducta humana recomienda estar de la mano con un terapeuta a fin de ayudar a fortalecer la autoestima desde el diagnóstico, trabajando además con el entorno, es decir, familia y allegados. Visiblemente emocionada, Rosa Ureña llama a las mujeres que estén pasando por un proceso similar a ir de la mano con los especialistas. Hablar con ellos y que ellos entiendan que era una decisión sana y que era lo que me iba a permitir seguir incorporada a mi vida normal. Y aconsejo de que hagan este espacio personal con ustedes mismas, no escuchen a los demás. Solamente escuchen su interior, pónganse en contacto con ustedes mismas y tomen las decisiones que ustedes decidan. Mi consejo es, tome la decisión oportuna a tiempo. Carolyn Cuevas, Bienestar al Día. Emocionados y felices de escuchar este testimonio, finalizamos así Bienestar al Día por esta semana. Muchísimas gracias por la sintonía y hasta pronto. Bye bye.